y entramos en directo a las 9 horas en este espacio para compartir la palabra de Dios, para que sigamos con esa carta de los romanos y continuemos en ese capítulo número 2. Hoy lo hemos hecho de manera diferente, directamente hemos entrado en la transmisión y bueno, no sé si también hay una encuesta para los que quieran participar en ella y también pues dejen su feedback, ya que también es interesante saber qué opináis sobre estos encuentros online. Mientras vamos dentro, espero que los primeros que me estéis viendo, pues como siempre, que nos ayuden y colaboréis con decir si se escucha bien, si se está transmitiendo bien. Buenas noches, Padre Miguel. Buenas noches, Consolita. Pues bueno, lo que iba preguntando, si vais viendo que se escucha bien la sintonía, porque es importante que la palabra de Dios sea escuchada bien. Entonces, antes de comenzar, siempre me gusta dejar unos minutos para preparar lo que es el directo de hoy de esta formación catequética de San Pablo, de esas catequesis paulinas. Así que conforme vaya entrando, ir diciendo si lo vais escuchando muy bien. Buenas noches, Lourdes. Así como si alguno se escucha bien. Gracias, David. Muy buenas noches. Y, y bueno, y también en los comentarios deciros que está abierto a poder preguntar todo lo que queráis con referencia a lo que es la palabra de Dios. Igualmente, si tenéis si tenéis vuestra Biblia en las manos, pues abridla y en la carta a los Romanos, capítulo número 2 es por donde voy a comenzar la lectura. Así, conforme voy hablando sobre ella, si hay algo que queréis comentar o compartir, pues abierto a que se pueda escuchar entre todos. Y bueno, y a todas las preguntas que tengáis y todo lo que se pueda colaborar, porque en definitiva esto se hace con ese compromiso de aprender, de compartir y de aumentar nuestra fe todos juntos. Aquí nadie sabe más que nadie, ni nadie es experto. Aquí solamente cuenta la gracia de Dios, su palabra y, y lo que aportemos cada uno de nosotros, porque todos formamos y somos miembros de un mismo cuerpo y ese cuerpo, pues que es la iglesia, pues todos somos importantes. Así que todo lo que quiera compartir o todo lo que quiera hablar o comentar sobre esta palabra de la carta a los romanos, bienvenidos seáis todos. Y pues comenzamos, si queréis, y empezamos. Muchas gracias. Entonces comenzamos, ya que se ve y se escucha muy bien, tal como dice Consolita. Pues vamos a comenzar por esa palabra. Vamos a comenzar y vamos a dedicar a leer, a ver lo que nos dice hoy San Pablo y lo que nos comenta. Buenas noches, Josefi. Espero que estés bien. Eh, por lo que me estaba diciendo, vamos a empezar y a ver lo que nos dice esa palabra de San Pablo, nos dice a cada uno de nosotros en el día de hoy. ¿Qué es qué esa palabra de Dios que quiere revelarnos hoy que nos pueda servir? Así que vamos a comenzar. Dice lo siguiente en este capítulo que se titula Todos bajo el juicio de Dios. Es decir, todos somos iguales. Ay, qué grande es Dios con estas cosas. Ay, qué Padre más grande tenemos cuando nos considera a todos iguales. Eso me encanta. Pues comienza así el capítulo diciendo lo siguiente. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzga a los demás, pues juzgando a otros tú mismo te condenas. Ya que haces lo mismo, te condenas. Y sabemos que el juicio de Dios es riguroso contra quienes hacen tales cosas. Ya parece que nos está hablando algo sobre un tema que conocemos muy bien todos, y es el juicio.
Y el juicio, la crítica, el señalar, pues como dice San Pablo, como anuncia en la palabra de Dios, como aparece en el Nuevo Testamento, en el capítulo número 2, y diciendo, no tienes excusa tú, y señala a San Pablo a cada uno de la comunidad de Roma, y ahora también a nosotros nos está diciendo lo mismo, no tenemos excusa para juzgar a nadie, y no podemos juzgar a nadie, sea quien sea, porque dice, porque lo mismo que tú condenas, a ti mismo te van a condenar. Y Dios para eso es riguroso, según dice la palabra de Dios. Así que tengamos cuidado también cuando hablamos de los demás. Qué importante es el tema. Y qué cuidado debemos de tener. Fijaros que hay un mandamiento que dice no matarás. Pero hay que tener cuidado porque muchas veces no se necesita de un instrumento, de una pistola para matar, sino que con la misma lengua podemos derrumbar y condenar a muchas personas. Y claro, aquí en la vida terrena, a veces parece que no, pero a los ojos de Dios sí, ciertamente sí que sí. Y sí se lo toma en serio. Dios se toma en serio este dedito. Este dedito que muchas veces lo utilizamos para señalar es el mismo que a veces nos va a condenar. Porque qué curioso que todos sabemos de todo y todos sabemos de muchísimas cosas. Y lo que nos invita a la palabra de Dios es, sea humilde, no sepas tanto, no señales y señálate. Señálate porque al final, si no, la misma condena que tú haces hacia los demás, Dios la puede hacer contigo. Y no hay excusa para eso, porque bien sabe el Señor el valor de la crítica, lo grande que puede llegar a ser. El demonio cómo lo utiliza y cómo con pequeñas cosas nos hace que nos metamos en vidas de otros. Cuando la mejor vida que puedes tratar, custodiar, velar y cuidar, amar y abrazar es la tuya propia. Y es la que te invita el Evangelio, la palabra de Dios, es la que está invitando también San Pablo a decir, no vayas condenando por ahí. Y una persona que sabe lo que está diciendo. Una persona que sabe lo que está diciendo porque tiene detrás suya un pasado que es bien conocido. Porque San Pablo seguía a los cristianos, los perseguía y los mataba. Y él sabe lo que es condenar a otros en nombre del Señor, inventándose toda una historia para matarlos. Él sabe todo el daño que pudo llegar a hacer hacia aquellas personas. Sin embargo, San Pablo ahora nos invita a todos, a un hombre de experiencia, un santo, nos invita a un apóstol a decir, tú evangeliza, pero evangeliza sin condenar. Porque si no, te vas a condenar tú a ti mismo. Y la importancia que tiene la vida de no mover tanto la lengua. San Pedro, o no sé en qué otro espacio de la palabra de Dios, decía que un barco se podía derrumbar solamente moviendo una ruedecita, que es el timón. Con una sola ruedecita, enviándola hacia la dirección contraria, puedes totalmente hundir un barco. Una simple rueda. Por eso decía, tener cuidado con la lengua, porque la lengua puede destruir toda una vida con una sola palabra. Así que San Pablo hoy nos invita a tener cuidado con esos juicios y a no querer ser más que nadie y a empezar a poner el escáner hacia nosotros, a conocernos y reconocernos nosotros. Y sigue diciendo, y tú que condenas a los que hacen las mismas cosas que tú haces, ¿piensas que escaparás del castigo de Dios? ¿Desprecia acaso la inmensa bondad de Dios, su paciencia y su generosidad, ignorando que es la bondad de Dios la que te invita al arrepentimiento? Por el endurecimiento y la impenitencia de tu corazón, estás atesorando ira para el día de la ira, cuando Dios se manifieste como justo juez y le dé a cada uno según su merecido. Qué gran palabra la de San Pablo que dice, oye,
Dios tiene una paciencia contigo increíble. ¿Cuánto Dios te ha perdonado? No quiero saber, pero sí quiero que te preguntes, ¿cuánta misericordia sinceramente Dios está teniendo contigo? ¿De cuántas faenas te ha sacado Dios que todavía no la conoce ni las personas más íntimas de tu vida? Y dice, con esa misma paciencia y generosidad que tiene Dios contigo, acuérdate para que tú tengas esa misma paciencia y generosidad antes de condenar a los demás, antes de emitir un juicio, antes de criticarlos. Y qué hermoso sería si antes de hablar de tu hermano, tú te preguntaras la paciencia que tiene Dios contigo y cómo te perdona, como decimos en el Padre Nuestro, nuestras ofensas. Y perdonando nuestras ofensas, como respondemos nosotros, perdonaremos nosotros las ofensas de nuestros hermanos. Pues con la misma clave de misericordia, paciencia y generosidad que tiene, ¿por qué no la practicamos a la hora de la verdad cuando sabemos que algún hermano nuestro ha cometido una injusticia, ha cometido una debilidad? ¿Por qué juzgamos antes de ayudar? ¿Por qué, por qué hablamos antes de tener misericordia? ¿Por qué nos escuchamos? ¿Y por qué no le pedimos a Dios en vez de hablarle a los hombres? Le hablamos a Dios en vez de a los hombres sobre esa persona que creemos que ha cometido algo malo. Pero acuérdate qué paciencia y Dios está teniendo contigo. Y si tú actúas con ira en la vida, si tú actúas con maldad en la vida, dice San Pablo, que Dios tomará esa misma ira contigo en el juicio final, porque hay que recordar que todos y cada uno de nosotros, empezando por mí, algún día no estaremos aquí, algún día moriremos y algún día se nos preguntará del amor o se nos preguntará del ego, porque tú estás eligiendo durante la vida, tú estás tomando unas decisiones con sus consecuencias, de coger del ego o de coger del amor. Si te estás cogiendo la palabra, pues Dios solamente te podrá responder desde el amor, pero si estás cogiendo desde el ego, desde el juicio, desde el señalar, desde el condenar, pues cada uno que se acoja a la palabra de San Pablo recibirá aquello que ha sembrado. Y allí no le podremos echar la culpa a nadie. Y allí no le podremos pasar el balón a nadie. Porque allí se nos recordará de nuevo que la historia de la salvación el protagonista eras tú y no era otro. Así que vamos a seguir. ¿Qué nos anuncia San Pablo? Hola Pilar. Eh, Nos sigue diciendo en el capítulo número 2 que por el... Nos dice, dé a cada uno según su merecido y a los perseverando en la práctica del bien busquen gloria, honor e inmortalidad. Les dará vida eterna. Pero los que por egoísmo rechazaron la verdad y se abrazaron a la injusticia tendrán un castigo implacable, tribulación y angustia para todos cuantos hagan el mal, para los judíos, por supuesto, pero también para los que no lo son, gloria y honor y paz a los que hacen el bien, para los judíos, desde luego, pero también para quienes no lo son. Con Dios no hay lugar a favoritismo, para Dios no hay favoritos, para Dios hay hijos, y los hijos son aquellos. Manoli Cazalado Melo, buenas noches, me gusta verte otra vez por aquí, besos, besos, Manoli. Pues para Dios no hay favoritismos, para Dios lo que hay es hijos. Y os recuerdo que allá os lo decía, preguntarle a mamá, con la que tenga varios hijos,
¿A qué hijo quiere más? Aunque alguno sea más rebelde, aunque otro sea más inteligente, seguramente te va a responder lo que os dije ayer. ¿Qué dedo me corto que no me duela? Pues para Dios no hay favoritismos. Y entonces lo que dice, para los que den gloria a Dios, para los que sigan la verdad, para los que sigan para salvarse, eso tendrán gloria. Y los que no, pues no le podrán dar, le tendrán que dar aquello que cosechan, aquello que siembran. Dios da a cada uno la siembra que está haciendo en la tierra. Por eso no nos podemos distraer. No podemos estar al tanto de tantos arados. No podemos ser dueños de tantos terrenos. Tenemos que enfocarnos en el que Dios nos ha encomendado. Y tenemos que estar, sobre todo, en esa relación con Dios y cuidando que Dios esté contigo. Y sirviendo a los demás dando gloria y siendo siervos, humildes siervos de la viña del Señor. Así es como San Pablo nos invita a que tengamos... Hola Luisi, así es como San Pablo nos invita a que tengamos ese camino y que lo cuidemos y que nos cuidemos y que nos preocupemos de verdad. Fijaros que hoy leía que la palabra preocupación, el mundo estaba un poco confundido con esta palabra, porque decían que preocuparse era como un signo de que si no te preocupas de las cosas, no te da cierto victimismo, cierta ansiedad, parece que no le tomas importancia. Y no eso. Fijaros, preocupación es preocupación. Es decir, una actividad que antes pones antes de ocuparte. Pues que la actividad de antes de ocuparte a la evangelización del Señor sea conocerte a ti mismo, sea ver y preguntarte tú a ti mismo, y conocerte no es nada sobre crecimiento personal, sino también preguntarte qué es lo que piensa Dios de ti, qué tiene Dios, qué te está perdonando Dios a ti, qué misericordia está teniendo contigo, qué paciencia está teniendo contigo, y desde ahí ocuparnos a los demás. Con la misma respuesta que Dios tiene contigo, pues responde tú a tus hermanos. Porque el juicio va a ser equitativo, igualitario, para todos igual, para todos igual. Y nunca olvidar que el corazón de Cristo sí le duele, sí lo ve y sí lo siente todo. Así que cuidemos de él. Sigue San Pablo diciendo que en efecto todo lo que haya pecado sin estar bajo la ley también perecerá sin que intervenga la ley. Y todo el que haya pecado estando bajo la ley será juzgado por esa ley, sino aquellos que la cumplen. Ya que cuando los paganos que no están bajo la ley cumplen lo que atañe a la ley por inclinación natural, aunque no tengan ley, se constituyen en ley para sí mismos. Llevan los preceptos de la ley escritos en su corazón, como lo atestigua su conciencia, y también sus propios razonamientos que lo acusarán o defenderán en el día en que Dios juzgue las cosas ocultas entre los hombres, por medio de Jesucristo y conforme el Evangelio que yo anuncio. El Evangelio que Cristo, que San Pablo anuncia, es que bajo los ojos de Dios no hay nada oculto. Y esa es la maravilla de la salvación, y esa es la maravilla de la vida de todo cristiano. De todo cristiano que a la vez se conecta con Dios. Y es el que vive esa verdadera relación con Él. Pero además dice que habrá personas que estén cumpliendo la ley incluso de un modo natural, porque la ley la tiene inscrita en su corazón. Pues eso es maravilloso. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. En vez de poner etiquetas, quién lo hace mejor que otros, lo suyo es saber en tu corazón qué es lo que hay. Si hay más, si hay menos, si está más oscuro, si vive mejor, si vive peor.
Y tú mejor que nadie sabrás de qué color lo tienes. Oye, y si lo tienes de una manera u de otra, si tu corazón ahora mismo no respira bien, pues no pierdas el tiempo, porque el tiempo es lo único que ni podemos vender, ni lo que podemos comprar, ni lo que podemos crear. Y no hay nada más maravilloso que tener un corazón hecho de un color hermoso, hecho con sintonía y con armonía, hecho para saber escuchar a otros, hecho para hablar para otros. Y ese corazón, nada más que se puede construir desde Dios. Así que os lo que os invito es que más que el juicio, que te hagas tus preguntas. Y unas preguntas existenciales tan hermosas que te puedes hacer desde el Evangelio. Porque con Dios puedes hablar como estamos hablando ahora mismo aquí. Y con Él puedes decirle muchísimas cosas. Así que por favor, si estás escuchando bien estas catequesis de San Pablo a los romanos, si las quieres hacer a tu vida diaria, a un plan de acción y a un esfuerzo riguroso, en estos días intenta llevar en tu vida diaria no hablar mal de nadie. Y si te viene a la mente algún nombre de alguna persona, pregúntate a ti mismo qué paciencia está teniendo Dios contigo, o en qué tiempo tuvo más paciencia contigo, más misericordia. Y, si, y como seguramente no nos encontraremos perfectos, porque no lo somos, pues será de la manera que nuestro corazón le demos paz para que todo el mundo pueda vivir desde esa palabra de Dios, teniendo paciencia con el otro hermano. Pero no olvides, el dedo índice puede ser el que condene, pero puede ser que te lo devuelva condenándote. Muchas veces no podemos luchar señalando, porque después el juicio de Dios te puede señalar a ti. Y el tiempo es un tiempo maravilloso para crear, para amar, para abrazar, para construir. Pues bien, San Pablo, como bien decía, bajo el juicio de Dios estamos todos. Y como ha dicho antes, Dios le da a todos lo que se merecen. Y eso da mucha paz y eso da mucha tranquilidad. Porque nadie mejor que el Padre conoce lo que se merecen los hijos. Y tercero, gracias a Dios, Dios no entiende de favoritismos, no entiende de grupos, entiende de hijos. Y eso también es hermoso. Y eso también es bonito. Pues bien, sigue diciendo una pregunta y con esto quiero que terminemos el día de hoy, que me ha parecido el segundo capítulo un tanto maravilloso, pero quiero terminar este rato haciendo la pregunta que me voy a preguntar yo mismo y que nos pregunta San Pablo en la palabra de Dios. ¿Y qué decir de ti? Presumes de judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Te precias de conocer su voluntad e instruido por la ley, sabes discernir lo que es bueno. Te jactas de ser guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, educador de ignorantes, maestro de analfabetos y crees poseer en la ley la clave del conocimiento de la verdad. Pues bien, tú que enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Tú que proclamas que no se debe robar, ¿por qué robas? Tú que condenas el adulterio, ¿por qué cometes adulterio? Tú que reniegas de los ídolos, ¿por qué te aprovechas saqueando sus templos? Tú que presumes de la ley, ¿por qué deshonras a Dios al no cumplirla? Pues como dice la Escritura, por vuestra culpa el nombre de Dios ha ultrajado entre los paganos.
Bien, pues ¿por qué no te preguntas a ti mismo cómo enseñas, cómo vives, cómo eres, cómo actúas? ¿Por qué no te preguntas antes de señalar o antes de criticar o antes de decir algo en contra? Pues haz ese ejercicio que nos va a poder venir bien desde la palabra de Dios para todos. Antes de decirle a nadie si es una cosa u otra, ¿por qué no te la preguntas de ti mismo? Como dice San Pablo en la carta a los romanos. Antes de condenar de un pecado a otro hermano tuyo, ¿por qué no te lo preguntas a ti mismo? Así te vas a ayudar mucho. Porque mirar, si queremos cambiar, si queremos hacer que todo cambie, tenemos que empezar por hacer algo muy hermoso y es cambiarnos a nosotros mismos. Y para cambiarnos a nosotros mismos, tenemos que empezar a preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo soy? ¿Por qué critico esto? ¿Por qué hago lo otro? ¿Y por qué juzgo? Cuando le des respuestas a esas preguntas, te aseguro que podremos hacer un amor, una iglesia, un reinado maravilloso. El reino de Dios que anuncia, el reino de Dios que nos recuerda San Pablo y el reino de Dios que quiero que cada día conozcamos más y avancemos más. Bueno, pues queridos todos, hasta aquí hemos llegado hoy con ese segundo capítulo que yo creo que nos trae buen provecho. Buenas noches. Yo creo que este segundo capítulo de San Pablo nos da buen provecho porque además habla de un tema muy actual en la sociedad de hoy y un tema de que nos viene muy bien para cambiar nosotros a nosotros mismos. Exactamente como decía, como dice Pilar, nos hace la reseña, no juzgues y no será juzgado. Ama y serás amado, ¿no? O ríe y sacarás sonrisas. Cambiemos esas palabras por ese mensaje positivo de la alegría del Evangelio. Pues bien, pues muchísimas gracias a todos. Hoy lo hemos hecho otro día consecutivo, este ratito de media horita, tampoco se quiere mucho más, en el que, en el que compartimos esta palabra, esta carta de San Pablo a los romanos, en la que intentamos entre todos para aumentar nuestra fe. No sé si os viene bien, no sé si os viene mal. Seguiremos algunos días así. Y bueno, pues hasta... Buena pregunta, Marinieves. ¿Y por qué juzgamos? Me encanta. Pues no me pienso marchar sin responderte eso. Normalmente juzgamos porque el otro es el espejo de lo que a mí me falta. Y porque, como he dicho antes, es más fácil señalar hacia adelante, pero recuerda que luego es como un boomerang. Tendrás que dar respuesta de tu juicio. Y porque muchas veces no queremos, es más fácil ser responsable de la vida de los demás en vez de preocuparte, es decir, ocuparte de tu vida. Así que es más fácil juzgar que examinarse la conciencia de cada uno. Se lo digo por mí mismo y por lo que ha dicho San Pablo también, que es lo que deberíamos de hacer al fin y al cabo, juzgarnos hacia nosotros, no hacia los demás. Buenas noches. Así que, bueno, pues alguna cosa más, alguna pregunta más, o seguimos, si no, seguimos el próximo día. Me ha gustado, eso es lo que quiero y eso es lo que busco también, que vosotros mismos
preguntéis y que vosotros mismos digáis, hagáis vuestras preguntas y vuestros comentarios. Pues si no hay ninguno más, iré anunciando para el próximo día. Y nada, muchísimas gracias a todos por estar, por participar y seguimos el próximo día. Hasta luego.